Hola, soy Achira. Viajo por el mundo contando historias para sanar el alma y vivir con valor. Esta es la cuarta y última parte de la historia de la princesa y el asesino manco. Si no has escuchado las otras partes, te recomiendo que te detengas y vuelvas y escuches todo en orden. Y te advierto, este cuento contiene escenas duras. No lo recomiendo para niños, a menos que estén en compañía de un adulto en el que puedan confiar y con quien puedan hablarlo luego. Vale, empecemos. La princesa lo recordaba todo, absolutamente todo, y ahora todo tenía sentido. Las pesadillas, el miedo, los ataques de pánico, el no querer salir, el no querer ver a ningún hombre. El joven rey de estas tierras en las que se encontraba, luego de que mercaderes de algodón lo hubiesen rescatado de aquella cabaña en el bosque al otro lado del mar, el joven rey era hombre, pero tenía buen corazón y sentía ese instinto de protección que sienten los hombres buenos al ver criaturas indefensas e inocentes, y quiso el rey protegerla a toda costa. Así que siguió viniendo a visitarla, a ver cómo seguía, y con el tiempo se fue enamorando de ella. Cásate conmigo, le decía el rey. Conmigo estarás verdaderamente a salvo. Mi castillo está lleno de guardias. Estarás más a salvo allá que aquí. Allá podré vigilarte, estar pendiente de ti, asegurarme de que nadie te pueda hacer daño, de que aquel asesino no te vaya a encontrar nunca. Pero solo imaginarse toparse con guardias, hombres en los pasillos, tener que salir, que la vieran, que de pronto alguien la reconociera, que se regara el chisme, que llegara a oídos de él, no, 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 no. Pero finalmente, con el paso del tiempo, la misma anciana, quien realmente quería lo mejor para ella, y que también quería ir a vivir en el castillo, por supuesto, también le empezó a decir: mi niña, no te va a pasar nada. ¿No ves que el rey es bueno y te quiere proteger? Y a la princesa le caía bien el rey. Le agradecía mucho todo lo que había hecho por ella. Lo apreciaba, quizá hasta le gustaba. Y sabía que la anciana, por quien daría casi cualquier cosa, realmente quería irse a vivir al palacio rodeada de comodidades. ¿Cómo podía ella negárselo? Así que finalmente terminó accediendo, pero con una condición. No quiero tener que salir nunca. Me casaré contigo siempre y cuando nunca permitas que me vea ningún otro hombre que no seas tú. Al rey esto le pareció espectacular. Mejor. Claro, era un tanto celoso. Así que qué maravilla que ningún otro hombre pudiera mirar a su reina. Por supuesto. Así que llegó el día cuando se trasladaron al palacio. Se hizo una boda sencilla, sin invitados. La princesa estuvo cubierta de pies a cabeza y al sacerdote le vendaron los ojos. Y luego la llevaron al castillo en una carroza con las ventanas tapadas. Claro, al pueblo esto se le hizo bastante extraño. ¿Pero cómo así que el rey se casó? ¿Y no hicieron boda? ¿No nos invitaron? ¿No nos permitieron celebrar? ¿Cómo así que tenemos una nueva reina y no la podemos conocer? Y se empezaron a regar los chismes de que la reina era una bruja, de que era un monstruo, de que había encantado al rey, de que lo estaba haciendo perder la razón. Al principio el rey ignoraba todos estos comentarios, y al principio estuvieron bien. La anciana estaba feliz, estaba haciendo amiguitas con todas las sirvientes del palacio, estaba viviendo por fin la vida de comodidad y de lujo que siempre se había soñado. Y el rey trataba a la princesa muy bien, y la verdad es que ella sí había añorado ese cariño, esa ternura, y sobre todo esa protección de un hombre bueno. Pero los murmullos del pueblo empezaron a hacerse más frecuentes. Las quejas se hicieron más pesadas.
Y finalmente el rey se empezó a molestar y empezó a decirle a la princesa que de pronto llegaría el momento en que necesitaría que ella saliera a saludar al pueblo, solo para acallar los rumores. Pero con tan solo mencionar la idea, la princesa entró en un ataque de pánico que le duró días, y se escondía en la cama, tapándose con las cobijas, temblando, rechazando el abrazo de su esposo el rey. El rey intentó ser paciente. Trataba de comprenderla, pero a medida que pasaba el tiempo, se cansaba más de su llanto, de sus pesadillas que lo despertaban en medio de la noche y luego tenía que pasar horas consolándola. Y se cansaba demasiado de que luego de todo lo que habían vivido, ella todavía le tenía miedo a él. ¿Acaso no había demostrado que él era bueno? ¿Que ella estaba a salvo con él? Solamente había mencionado la idea de que saliera al balcón para saludar a la gente, por un instante nada más. Y ahora ella lo miraba como si fuera el malo, como si fuera un monstruo. Era injusto. Y empezó a sentir un poco de resentimiento el rey. Eso fue hace mucho tiempo. Supéralo ya. Y mientras tanto, los murmullos y las quejas del pueblo se fueron haciendo más pronunciados. Y ahora sí los consejeros del rey le decían, Su Majestad, si no sacas a la reina pronto, el pueblo se va a rebelar y va a entrar aquí y la van a sacar a la fuerza, porque están convencidos de que ella es un monstruo, de que es una bruja, de que te ha enloquecido y de que ellos tienen que salvarte de ella. Y toda la noche se volvió una pelea. El rey le rogaba, le suplicaba que saliera por 30 segundos nada más, que se dejara ver, que saludara al pueblo. Y finalmente el pueblo se agolpó afuera del castillo. Queremos ver a la reina, queremos ver a la reina. Y el rey se dio cuenta que tendría una revuelta pronto si no hacía algo. Y ya la verdad estaba cansado de ser paciente. Y tiró la puerta de la habitación de la princesa, y la tomó de la mano, y la sacó de la cama. Y dijo, yo soy el rey y tú eres mi esposa y harás lo que yo diga. La princesa empezó a llorar, pero el rey le dijo, no te va a pasar nada, supéralo. Sécate las lágrimas, sonríe. Y la sacó al balcón, donde estaba aglutinado todo el pueblo. Y cuando vieron a la reina, y vieron que era una mujer normal, que no era un monstruo, que no era una bruja, y que a pesar de las cicatrices, que ya con el tiempo se habían desvanecido por lo menos en su rostro de tal forma que no se alcanzaban a ver, el pueblo quedó deslumbrado y encantado por su belleza. Y así en un instante se les desapareció la rabia y la amaron, y empezaron a aplaudir y a celebrar. Y en medio de toda esa multitud había un hombre que no sonreía, ni aplaudía, ni celebraba, un hombre vestido enteramente de negro. Y la princesa lo vio, incluso luego de todos estos años. Lo reconoció al instante. Los ojos verdes, el brazo manco. La princesa cayó al suelo desmayada, y el rey se la tuvo que llevar cargada nuevamente a la habitación. Pero esta vez no sentía compasión, sentía era cansancio. Y dejó a la anciana que se ocupara de la princesa, y se fue a hacer otras cosas, a distraerse. Sentía cierta culpa, porque sí le había prometido y sí conocía el miedo que ella manejaba. Pero a nadie le gusta sentirse culpable, así que era más fácil culparla a ella. ¿Pero por qué se desmaya? Pensaba el rey. Si aquí está a salvo, no le va a pasar nada. El rey no quería tener que enfrentarla. Seguramente ella ni la hablaría. Así que se ocupó con otras cosas. Respondió quejas, atendió visita, y al día siguiente recibió la visita de un duque elegante, que venía de lejanas tierras, y el duque había traído vino, el vino más exquisito y fino que ni siquiera el mismísimo rey había probado antes. Tanto vino
que hasta le dio a los sirvientes y a los guardias. El rey, claro, no había olvidado a su esposa, así que subió a los aposentos de ella a invitarla a la fiesta, aunque sabía que diría que no. «La estamos pasando muy bien», dijo el rey. «Me encantaría que nos acompañaras. Tienes que probar el vino que trajo el duque». «¿El duque?», dijo la princesa. «¿Cuál duque? ¿Tiene los ojos verdes?» El rey ya estaba cansado. «Sí. ¿Y qué?», dijo. «¿Y le falta la mano izquierda?» «Deja de ser paranoica», dijo el rey. «Estamos demasiado lejos de tu tierra. No habría forma que te encontrara luego de todos estos años». Y se fue el rey, dejando la puerta entreabierta. La princesa tenía tanto miedo que ni siquiera fue capaz de pararse a cerrarla. Seguía en la cama con la cobija hasta los ojos, sus ojos grandes, aterrorizados. Era él. Sabía que era él. Y nuevamente, el trauma que llevaba en el cuerpo hizo que se quedara quieta. Y al cabo de un rato la princesa notó que las risas y la música de la fiesta abajo se habían apagado del todo, y en el castillo reinaba el silencio. Un paso afuera de su puerta. La princesa se quedó quieta, presa del pánico. Ya venía. Era hora. La puerta se abrió y allí estaba él, vestido enteramente de negro. Se quitó el guante izquierdo. «¿Me extrañaste?», le preguntó. «Yo no», dijo él, sin esperar a que la princesa respondiera, entrando campantemente como Pedro por su casa y sentándose en la cama. «Yo ya te había olvidado, pero te vi en el balcón. ¡Qué casualidad!», ¿no? ¿Cómo funcionan estas cosas? Alcanzó el brazo izquierdo y acarició casi que suavemente con lo que le quedaba del muñón una de las cicatrices ya casi desaparecidas en su rostro. «Estuve tan preocupado por ti, perdida en el bosque, tan sola. Cuánto miedo debiste haber sentido, pobrecita. Y ahora vengo a darme cuenta que fue que me cambiaste por otro. Si te querías ir, ¿por qué no me lo dijiste? Pero irte así, abandonar a tu esposo sin siquiera decirme adiós, luego de todo lo que hice por ti». Todo este tiempo la princesa había estado helada, congelada, sin mover ni siquiera una pestaña. Y el hombre alcanzó la otra mano, la derecha, y de repente la agarró del cabello. «Eres mía, no del rey, no de nadie. Debí haberte matado hace todos esos años, pero ahora sí, y lo haré despacio, para que tengas tiempo de arrepentirte de todo lo que me has hecho. Así que anda, esposa mía», dijo el hombre, sacándola de la cama arrastrada del cabello y tirándola hacia la puerta, «y tráeme una jarra de agua para lavarme la mano de tu sangre cuando te termine de matar». La princesa salió corriendo, llorando, gritando auxilio, pero en el castillo nadie le respondió. Corrió al salón de baile, y allí estaba su esposo el rey, con todos los de la corte, tirados en el suelo como muertos. La princesa se lanzó sobre su esposo, sacudiéndolo. Estaba vivo, pero al lado tenía el vino, y el vino estaba drogado. Reconoció el olor, porque el hombre había utilizado ese mismo vino con ella cuando quería drogarla. Sabía que en unas horas volverían a despertar, pero en unas horas sería demasiado tarde. ¿Y a dónde iría? Si salía del palacio, estaría huyendo nuevamente. Ya la había encontrado. Ya no tenía más a dónde esconderse. Ya no había quien la protegiera. Ya. Estaba cansada de esconderse, de esperar, esperar. Ya, por fin, era el final. Y casi que sintió cierto alivio. Así que la princesa encontró una vasija y la llenó de agua, y volvió a subir hasta su aposento.
Era obediente al fin y al cabo. La había entrenado bien, y su cuerpo respondía a las órdenes del hombre, como si nada de tiempo hubiese transcurrido. Eso es, así me gusta, dijo el hombre, quien la había estado esperando pacientemente, sabiendo que sus años de tortura y de entrenamiento todavía estarían marcados profundo adentro del alma de esta niña, que ella todavía era de él. Veo que no has olvidado cómo complacerme, dijo. Muy bien, muy bien. Pero creo que con el agua no va a ser suficiente para lavarme bien, ¿sabes? Creo que voy a necesitar jabón, porque va a haber mucha sangre. Y la princesa no tuvo que esperar que le diera la orden. Ya sabía lo que tenía que hacer. Salió corriendo nuevamente de la habitación y al pasar por los guardias tirados en el suelo, nuevamente se le despertó la esperanza. Quizá todavía alguien, quizá no tomó del vino, quizá alguien la podría ayudar. Intentó despertarlos, pero no había nadie. Estaba sola. Otra vez estaba sola. Así que trajo jabón y volvió donde él. Muy bien, dijo el hombre, sonriendo con esa sonrisa malvada que ella tanto conocía. Pero ya que lo pienso, una vez me lave tu sangre, ¿con qué me voy a sacar? Tráeme una toalla, mujer, y ahora sí empezaremos. Yo sé que tú lo quieres. La princesa salió, llorando nuevamente. Ella era de él, siempre había sido de él, y siempre lo sería. ¿Por qué fue tan ilusa en pensar que de pronto podría escapar? Nunca había escapado, nunca. Incluso cuando estaba viviendo con la anciana, él siempre estaba allí, en sus pesadillas, siempre había sido de él. Y sí, quería que ya acabara todo. Pero de repente, por allá, lejos, profundo, enterrado, la princesa escuchó una voz, la voz de aquella niña valiente, guerrera, encerrada en la torre, la que en medio de la noche, viendo que nadie le creía y que nadie vendría a salvarla, se robó una espada y lo esperó, la que tuvo la valentía, la que fue capaz de cortarle la mano a un asesino, porque nunca pueden matar nuestro espíritu, aunque parezca, lo pueden romper, lo pueden enterrar, pero el espíritu vive. Y de repente la princesa despertó, como si hubiese estado nuevamente en una de sus tantas pesadillas. Creía que esa parte de ella, esa niña valiente, creía que la habían matado hace mucho tiempo. Pero entonces, ¿de dónde venía esta voz? Esta voz que le decía, si has de morir, muere luchando. Y la princesa, rodeada de todos aquellos quienes se suponía que tenían que defenderla, su esposo, los guardias, los sirvientes, supo que nadie vendría a salvarla, más que ella misma, aquella niña valiente. Así que la princesa fue nuevamente donde su esposo, quien todavía dormía bajo los efectos del vino, y le abrió las ropas y sacó la pistola que él siempre llevaba escondida. Y la princesa tapó la pistola con la toalla blanca, pura como la nieve, puro como su propio corazón de niña. Y la princesa volvió nuevamente al aposento, y ahora no lloraba y no pedía auxilio. Muy bien, así me gusta, dijo el hombre quien la estaba esperando, con el cuchillo en la mano derecha. Ahora ven, acerca. ¡Puf! La princesa jaló el gatillo, y la bala atravesó la blanca toalla e impactó al hombre directamente en la garganta. Los ojos verdes del hombre se abrieron de la sorpresa y luego se tornaron oscuros de la furia, del odio, e intentó levantarse. ¡Pa! 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 Y la princesa le descargó todas las balas, y él alcanzó a tomar un paso hacia ella y se desplomó a sus pies. Y
Ya, por primera vez en su vida, era libre. Soy libre, pensó la princesa, y también escuchó esa vocecita, la vocecita de la niña adentro, la niña de la espada, que le decía una última cosa. No soy de él, ni soy del rey, ni soy de nadie. Soy mía. ¿Cómo estás? Es un cuento intenso, lo sé. Muy, muy, muy fuerte. Pero ¿cuántas personas no lo viven a diario? ¿Lo habrás vivido tú, de una forma u otra? Quizá no de la misma forma de la princesa, pero ¿sabes lo que es vivir con miedo? No sentirte libre, sentir que aquellos que te hicieron daño, a pesar de que hace mucho tiempo ya no están, todavía están ahí y te siguen haciendo daño desde adentro, desde tus recuerdos, desde tus pesadillas, desde tus miedos. Uno no es libre cuando es presa del miedo. Uno no se pertenece a sí mismo. Y cuando alguien ha vivido algo realmente terrible, algo que te ha marcado, que te ha enseñado el miedo como forma de vida, no es justo que te culpen por eso. No es justo que sean impacientes contigo, que te digan, supéralo ya, fue hace mucho tiempo. Y si estás con alguien que resiente tu trauma y tiene rabia contigo por estar herida, por más que sea una persona buena que realmente te quiere, no puedes permitirte estar con ella, porque te hará más daño. ¿Cómo es que somos capaces de ser compasivos con un perrito que han maltratado toda la vida desde cachorro? Y ahora el perrito se la pasa con la cola entre el rabo y gruñendo y mostrando los dientes mientras se hace chiquito en el rincón y le tiene miedo y siente que tiene que defenderse incluso contra las personas que lo están queriendo rescatar. ¿Cómo es que eso se entiende? Eso se comprende, pero no se comprende cuando una persona está igual. ¿Cómo es que no le damos esa misma compasión a una persona traumatizada? Y con suficiente amor y suficiente paciencia y suficiente cariño, casi siempre los perritos logran confiar, abrirse, aprender a amar, ser felices, jugar nuevamente. Las personas también. Pero ¿y si el rescatista espera que el perrito, ya después de, no sé, unos cuantos días, esté bien y se pone a gritarle porque el perrito todavía le huye, se esconde? Va a reforzar ese miedo. El perrito se va a esconder más, porque ahora sí no va a entender qué pasó. Al principio lo estaban tratando bien y ya de repente le empiezan a gritar, ah, claro, yo tenía razón, piensa el perrito. Era otro de los juegos crueles. No podía confiar en ese cariño. Eso refuerza más el trauma. Así que si estás así de herida, mejor estar sola que con alguien que te refuerza el trauma. Deberían ser pacientes contigo. Deberían comprenderte, tenerte compasión. Y sin embargo, puede que no lo hagan. Y puede que no sea culpa de ellos tampoco. Es muy difícil convivir con una persona que está tan traumatizada. Es muy difícil mantener la paciencia siempre. Y duele que no confíen en uno. Puede que nunca hayan aprendido cómo ser pacientes contigo para ayudarte en ese camino de sanación. Y sin embargo, ese camino de sanación solamente lo puedes andar tú. Nadie más puede sanar por ti. Y claro, es mucho más fácil sanar cuando uno tiene la ayuda necesaria. Pero con o sin la ayuda que necesitas, quien elige sanar eres tú y nadie más. Quien elige escuchar esa voz interior de esa niña guerrera, de decir, no, voy a romper con mi entrenamiento, soy mía, no de él ni de nadie más. Y si he de morir, moriré luchando. A ella le habían roto el espíritu de lucha, pero todavía lo tenía dentro. Todavía lo tenía ahí, todavía lo tienes ahí. Las partes de ti que has perdido, los fragmentos de tu alma que se han roto,
Todavía los tienes, todavía están. Y puede ser demasiado difícil recomponerte, pero si no lo haces, seguirás ahí. Nunca serás libre, siempre serás presa del miedo. Tu voluntad le pertenecerá a los que te hicieron daño, y se irán dañando tus relaciones, porque incluso la persona más paciente y más compasiva no puede serlo por siempre. Tarde que temprano, tienes que sanar, y tienes que hacerlo a tu paso. Y una persona que intenta empujarte a sanar creyendo que te está haciendo bien, no te está ayudando. Está reforzando el trauma. Tiene que venir desde ti y tienes que sanar por y para ti, no por nadie más. Yo vi que la relación que más me importaba se me iba a dañar si no sanaba. E intenté sanar por él. E intenté sanar rápido, porque sabía que si no lo hacía, él me botaría. Pero eso no es sanar. Eso es presión de cambiar por el otro. Y por lo tanto no solamente no funcionó, sino que quedé peor. Y obviamente él me votó de todas formas. Ahora veo que tampoco me hubiese aceptado ni querido estando sana. El sanar viene desde adentro y empieza por una decisión, por un no, no más. Yo soy dueña de mí misma y no le voy a ceder el control a nadie más. Ese es el primer paso, la rebeldía, el no. Y ya después viene la estrategia. ¿Cómo voy a lograrlo? Y hay muchísimos caminos. Explóralos todos hasta encontrar el que te sirva a ti. Terapias psicológicas, hacer arte, irte a la India a vivir en un ashram. Lo que tengas que hacer, pero nadie va a sanar por ti. Matar a ese asesino que te acecha, esa parte de ti que todavía te insulta, te odia, te maltrata. Porque puede serlo, puede que en este cuento todo haya sido un símbolo. Puede que ese asesino manco esté adentro de nosotros y sea nuestra propia capacidad de hacernos daño. Ese monstruo solamente lo puedes matar tú y lo tienes que matar. Tienes que salirte de la historia en donde tú eres la víctima. Y eso no quiere decir que no hayas sido la víctima ni que no hayas sido victimizada. Claro que sí, porque así pasó. Y no fue tu culpa. Pero no puedes quedarte ahí. Primero, tienes que sobrevivir. Luego, tienes que reconstruirte. Y una vez hayas sobrevivido y te hayas reconstruido, tienes que sanar. Tienes que salirte de esa historia donde fuiste la víctima y volverte quien cuenta la historia. Y al contar la historia, ya lo cambias. Y en vez de seguir en su historia de víctima, la princesa volvió a aquella niña valiente que robaba la espada y se convirtió en una mujer fuerte, quien robó una pistola y quien encaró a su verdugo y lo mató. Y ya, ahora sí, el camino a sanar del todo, a llegar al punto en el que ya no duela, incluso si lo recuerdas. Puede que sea un camino en espiral, en donde subas y después te devuelves un poco, y vuelves a subir y vuelves a bajar, pero cada vez estás un poco mejor que antes, y cada vez que te pones mal, estás menos mal que antes. Empieza con la decisión, empieza con el no. Ya no seguiré siendo víctima. Si he de morir, moriré luchando. ¿Y sabes una cosa? Ese camino de sanar, sí, hay algunas cosas duras, pero es maravilloso, maravilloso. Nos veremos por el camino, peregrina del alma. Eso es vivir con valor.